Bueno, vamos a empezar esta pequeña entrevista con Ramón Briceño, quien es actor mexicano, director y pedagogo teatral. Y pues estamos muy contentos de que nos acompañe en Edu Noticias CR. Ramón, saludos hasta allá, hasta México. Muy buenos días, aquí estoy, gracias y gracias por la invitación. Igual saludos a ese bello país que no he podido visitar por este asunto que ya todos sabemos de la pandemia, ¿no? Es una belleza que me he encontrado por allá. Muchas gracias. Ramón, primero que todo, este programa está dirigido principalmente a educadores, padres de familia. Tal vez que nos cuentes tal vez brevemente, primero sobre la educación en México, algo general como ciudadano, como artista, como trabajador, cómo es la educación pública ahorita en México. Y en una segunda parte, pues vamos a hablar un poquito más de la parte de técnicas teatrales y escénicas para niños y adolescentes. Sí, digamos que en la educación en México, en referente a este sentido artístico, eh, ocurre. Hay programas muy específicos, exitosos en el país, que tienen que ver, lo que llamamos como teatro escolar, que de hecho yo en Costa Rica me encontré también un día en el teatro, un grupo de estudiantes visitando el teatro y viendo una obra. Entonces, yo platicaba con la gente de ahí y les decía que en México tenemos un proyecto importante que tenía que ver con eso, con la educación artística, específicamente del teatro. Ahora, habitualmente en la educación escolar, digamos en México, está presente la danza folclórica, ¿sí? La música como tal, y se ha ido incorporando el teatro. Pero como tradición, yo recuerdo que tiene que ver con la música y con la danza, ¿sí? Ya más específico, por ejemplo, a mí en secundaria me tocó estar en talleres de oratoria, de poesía coral, que es algo que en México ha ido desapareciendo, ese asunto de la poesía coral, por ejemplo. Entonces, sí ha habido o sí hay como estos programas donde tiene que ver con la educación artística en este sentido, ¿no? Un tanto escolarizada, un tanto académica, un tanto con un propósito, donde a veces creo que el asunto que se pone el ojo en el resultado y no en el proceso, cuando yo creo que el proceso es como lo más importante para el desarrollo del alumno. Pero bueno, son exigencias que tiene la misma Secretaría de Educación Pública y no sé si en Costa Rica capaces de presentar resultados, ¿no? Y eso a veces nos apura. Pero creo que en general sí hay una posibilidad de acceder tanto como alumno y como espectador, ¿sí? Yo te cuento que en la preparatoria aquí me tocó a mí ver mucho teatro que llevaba el gobierno a las escuelas. Grandes actores de México, me tocó verlos en la explanada de la preparatoria y entonces creo que eso, yo siempre digo que eso contribuyó mucho a decidirme, independientemente de mi carrera profesional que yo tengo, pues a estudiar teatro, ¿no? Entonces creo que sí, sí hay como una idea y programas exitosos en México que tienen que ver con el acercamiento de los jóvenes, de los niños al arte, a la educación artística. Claro, bueno, yo creo que poniendo el punto de comparación con Costa Rica, definitivamente México nos lleva a mucha delantera. Yo particularmente me gustan mucho las artes y el teatro y yo he trabajado más o menos la mitad de mi carrera profesional en primaria, la segunda mitad en secundaria y en primaria siempre con algunas maestras era muy tradicional tratar de ir una vez al año con los niños de sexto grado a San José a ver alguna obra teatral dirigida a niños. No fueron pocas las veces que fuimos y uno ve que realmente eso marca a los chicos y también hicimos montajes teatrales con los jóvenes y es increíble que ya, como dice uno, ya de viejos, se le acercan a uno y de lo que se acuerdan es de la ida al teatro o, o del montaje teatral, ¿verdad? Son aprendizajes muy vivenciales y dejan una marca pues indeleble. Tal vez Ramón, ahora que nos cuente un poco, bueno, casualmente para los que nos están viendo, estamos entrevistando a Ramón Briceño por motivo del Festival de la Universidad de Costa Rica, aquí de la sede occidente, el recinto de Tacares, que se llama el Fest Art. Este es un festival, ya va por, no recuerdo por cuál edición va, si es la octava Creo o que es la novena. octava. Sí, o si realmente ya tiene trayectoria
Y este año, por el tema de la pandemia, las participaciones de los grupos son de forma remota. Así que revisemos luego ahí en YouTube el canal UCR Fest Art. Luego por ahí lo vamos a agregar en el logo y la dirección para que lo accesen y vean los estrenos y los videos que van a estar presentando de todos estos montajes. Ramón, tal vez con todo esto que nos estás contando, me contaba antes de empezar la entrevista sobre su experiencia como el grupo La Mandrágora de México. Su función al inicio no era tanto teatro para niños, pero con el ir, ¿verdad? Como esto es un proceso de reinventarse, se encontraron que, pues, que es una forma de expresión artística que les llamó la atención, que les da resultados, que han encontrado interesante al acercarse a las escuelas primarias, colegios de secundaria allá en México. ¿Qué les ha resultado interesante? ¿Qué creen ustedes que es esa magia que conecta a los actores y a los quienes hacen teatro o artes escénicas con los niños y los jóvenes? Sí, de hecho hay mucha expectativa. Cuando llegamos a las escuelas, pues hay expectativa, ¿no? Todos los niños empiezan a preguntar de qué se trata y sobre todo porque generalmente trabajamos con programas de gobierno y eso no le cuesta a los estudiantes. Que de entrada lo primero que preguntan, ¿cuánto vamos a cobrar por la función? ¿No? Cuando uno les dice que es gratis, así como que de pronto no creen, ¿no? Sin embargo, pues nosotros son programas federales o estatales donde los honorarios, digamos, van cubiertos y nosotros vamos a visitar las escuelas, ¿no? Entonces, muchos de los montajes, obviamente, ya en esta dinámica los preparamos sabiendo también de las condiciones de las escuelas, que a veces no son las mejores, ¿no? Para dar tu función. Entonces, siempre tratamos de hacer montajes prácticos, ligeros, pero que tengan una estética, que tengan una propuesta artística y que el niño o la niña pueda ser capaz de conectar contigo y jugar. Ese es como el planteamiento, ¿no? Más allá de pronto de perseguir un mensaje, de perseguir un valor, como luego suele suceder, ¿no? Tratamos de jugar con los niños, que el montaje sea atractivo, sea divertido. Al final se acercan, preguntan, quieren tocar los objetos que utilizamos. En ese sentido es como hemos estado visitando muchas escuelas aquí en la ciudad. Nosotros vivimos que está en el norte del estado de Sinaloa y hemos hecho pues giras por Sinaloa y por los festivales más importantes de México llevando este teatro, ¿no? Pero es un teatro que nosotros le decimos que profesional sin ser solemne, es decir, ser respetuoso de que es teatro y que el niño lo que va a ver es lo que se va a llevar. Entonces nos interesa que vea digamos, una apuesta que reúna requisitos mínimos del teatro, que es pues el escenario, cuidar el material, cuidar las telas, cuidar la propuesta en general que nosotros decimos. Entonces ha sido una experiencia súper interesante y nos ha tocado ir pues a muchas escuelas de todos los niveles socioeconómicos, y son experiencias distintas. Nos ha tocado trabajar en la sierra de Chihuahua del estado con gente que no habla español, ¿sí? Gente que la mayoría todavía vive en cuevas, ¿sí? Que no tienen luz eléctrica y demás, pero de pronto bajan a los pueblos y ahí los tienen, por ejemplo, en una ocasión, grupos de monjas tienen a estos niños y niñas de Tarahumara, se llaman de esta etnia que está en México, y ha sido una experiencia súper interesante, ¿no? Cómo actuar y cómo representar contra esta gente que de pronto tiene muy poco acceso en sus lugares de origen. Entonces, nosotros hemos pasado por muchas experiencias, desde grandes escenarios hasta escenarios inhóspitos, ¿no? Donde tienes que llegar, pues ahora sí que a juntar, barrer, limpiar y demás. Pero es parte del proceso que nosotros hemos entendido y que hemos tomado como una forma de vida. Entonces, ha sido muy interesante este asunto que hemos hecho ya por 21 años. Quizás como que nos comentes cuál es la importancia de que un Ministerio de Educación, por ejemplo, aquí en Costa Rica, tenga estos proyectos. Aquí hay uno, ¿verdad?, que lleva a muchachos a San José, pero evidentemente queda claro con esto que nos estás contando, en estos 21 años de trayectoria, visitando los pueblos, ¿verdad?, los más recónditos lugares donde la gente no tiene el acceso. eh, ¿Qué importancia reviste para la educación que grupos artísticos puedan visitar las comunidades rurales más alejadas y llevar estas producciones? Sí, creo que es sumamente importante porque viene a
hacer como concentrarse en ese aspecto que todos necesitamos, que es esa conexión de una persona que es el público con una persona que esté en el escenario y conectar con ese mundo de imaginación, con ese mundo de fantasía en el buen entendido del concepto de fantasía, ¿no? Porque es necesario imaginar, es necesario soñar que hay posibilidades, ¿no? Mucha de esa gente se siente encerrada en esos lugares, en sus pueblos, en esos lugares tan alejados. Y bueno, uno llega y platica y convive y le llevas tal vez algo, como decías tú ahorita, con los alumnos, irrepetible y que les va a marcar para toda la vida, ¿no? Es decir, porque a veces repetimos y cuando llegamos ya la gente está más grande y se acuerdan. Dice, ah, ustedes vinieron y traían una obra y se la saben casi toda de memoria, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Entonces yo creo que es sumamente importante visitar a todo. Además, creo que como derecho universal, el gobierno está obligado. Así, o sea, no habría mayor discusión en ese sentido porque el gobierno está obligado porque es un derecho humano del acceso a ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, es sumamente importante llegar, o sea, con ellos, porque también hay una parte que se emociona de esas personas porque se sienten atendidos, digamos, que es la palabra a veces que ellos utilizan, ¿no? Dice, ah, mira, de pronto nos tienen olvidados y vienen ustedes y entonces sienten que son parte del mundo, que son parte de la sociedad, que finalmente hay gente que ha pensado en ellos, ¿no? Y eso creo que es importante. Ahora, un aspecto que comento es que a veces nosotros queremos, o los niños y las niñas empiezan a accesar a las artes, a veces ya en primaria y secundaria, y toda esa parte del preescolar y la parte de la primera infancia todavía, a veces se nos olvida, ¿no? Que es un tema que en este conversatorio que vamos a tener dentro del FESAR, el 28, entiendo, pues un tema que yo voy a tocar, que es la creación de espacios lúdicos para la infancia. ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, que creo que es importante y cuando hablo de infancia estoy hablando un poquito del preescolar, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces llegan los muchachos a la escuela preparatoria en México y tú los quieres invitar a las artes, pero como no han transitado en ningún año anterior, es muy complicado. Entonces yo creo que la educación artística debe estar desde que estamos casi aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. ¿Y eso por qué? Porque es parte de lo que nos va a ir formando la sensibilidad también con el otro, la comunicación, el desarrollo de los sentidos, pero también con esto que llamamos como el goce estético, ¿no? Entonces, aquí en México se usa mucho la palabra a veces adultocentrismo, ¿no? Que a veces el adulto es el que genera una serie de circunstancias, pero no deja la libertad de exploración del niño, ¿no? Y eso nos pasa mucho como maestros, ¿sí? Como maestros de pronto imponemos las reglas y eso a veces no funciona, ¿sí? Porque deberíamos generar espacios de libertad creativa. Pero claro, hay exigencias de cumplir con un programa, cumplir con esto, y eso nos va un poco perdiendo, ¿no? Entonces, ese será un tema que voy a tocar en el conversatorio. Bueno, Ramón Briceño, del grupo La Mandrágora de México, agradecerle por este espacio y este enfoque tan interesante, tan humanista. Me parece que es algo muy valioso rescatar el enfoque no solamente del arte por el arte, sino el goce estético, que además es un derecho de todos los niños, Así es. disfrutar su infancia, ser niños. A veces queremos que sean pequeños adultos, como dice una amiga pediatra, y Sí. los niños son niños, las niñas son niñas, deben de disfrutarlo. Ramón, tal vez una despedida así breve. Eso que acabo de decir es importante, que los niños sean niños. Y eso es fundamental. Y a veces los queremos apurar en el Sí, proceso. Y entonces eso finalmente termina a veces frustrando a la mayoría. así es. Bueno, muchísimas gracias y de reiterar la invitación al Fest Art. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias y a tus órdenes y aquí estamos. Gracias.